Un gusto poder saludarles, mis estimados amigos, después de mucho tiempo. Hoy vamos a trazar el pantalón de caballero, un pantalón sin pinzas o pliegues. Bien, entonces vamos a empezar por la toma de medidas. ¿Cómo se toman las medidas en un pantalón? A partir de un pantalón. Acomodamos bien la cintura. No hay un orden que seguir, pero podemos empezar por la cintura, luego el largo, sucesivamente. Medimos la cintura, 45. Debemos anotar esa medida en nuestro registro. Seguidamente vamos a medir la cadera, que está debajo de los bolsillos, o en la parte más amplia, más pronunciada, es la cadera, 52. Debemos anotar 52 en nuestro registro. Vamos a medir el largo total, que esté bien planito. Ahora vamos a medir el largo total. 1 centímetro debemos ingresar hacia la pretina. 1 centímetro. Hasta el botapié. 88. Vamos a medir la entrepierna o pierna interna, también llamado así. Mide 65. Vamos a medir la rodilla. Ubicamos de esta forma. Dividimos la entrepierna en dos partes iguales. Marcamos. Luego de ahí vamos a medir hacia arriba 5 centímetros. Entonces ahí es donde debemos medir el ancho de rodilla, 23 centímetros. Anotamos los 23. Medimos el botapié, 19. Ahora, para sacar el talle o el tiro del pantalón, debemos restar el largo total menos la medida de entrepierna. El largo total del pantalón es 88 y la entrepierna es 65. Restamos 88 menos 65, 23. Entonces, el tiro sería 23. Así es. Hay otra manera también de medir el tiro. Mitad de cadera menos 2 centímetros. En este caso, la cadera 52. Mitad, 26 menos 2, 24. Se saca de esa forma también. Bueno, vamos a trazar entonces. Vamos a acomodar bien el tejido. Bien, vamos a empezar entonces por aquí. Vamos a escuadrar este sector. Escuadramos. Y a partir de ahí vamos a medir, de esa línea vamos a medir el talle, que es 23, el largo total. Para nuestro ejemplo, vamos a hacerlo con otras medidas. Están todas las medidas: el largo total 95, cintura 44, cadera 52, muslo 33. Creo que no habíamos medido el muslo, me olvidé. El muslo es esta parte, en el pantalón, es este sector. El muslo superior, llamado así, 33 centímetros. Tienen la misma medida. Bueno, seguidamente rodilla 22,
botapié 18, talle 23, entrepierna 72. Si restamos 95 menos 72, es 23, ¿no? La resta es el tiro o el talle. Así. Bien, continuamos entonces con el trazado. 23. Eh, 95. Vamos a dar un dobladillo de 5 centímetros. 5,5. 5,5. 23. 95. 5,5. Aquí vamos a trazar la altura de rodilla. Medimos la entrepierna 72, mitad 36. A partir de ahí vamos a medir hacia arriba 5 centímetros, lo cual sería la altura de rodilla. Traslado la misma medida, es 31 hasta la línea de muslo. 31. Trazamos líneas rectas, cada medida en este caso, ¿no? Esta línea sería la cintura, la línea de tiro o muslo, también llamado así, rodilla, botapié y el doblez. Y vamos a trazar sobre la orilla una línea recta. Estamos trazando un pantalón sin pliegues, sin pinzas, ¿no? Es un pantalón clásico. De esta línea vamos a medir mitad de cadera. La cadera es 52, mitad 26. 26. Unimos. Aquí vamos a medir para el gancho o la extensión del tiro la 12ª parte de la medida de cadera, es decir, de 52. Dividimos entre 12. 52 entre 12, 4,3. 4,3. Hacia arriba, 4,3 más 5 o medio centímetro. Y trazamos una curvita. Bien, vamos a proyectar la línea de planchado. Para eso vamos a medir todo este tramo. ¿Cuánto mide? 30,3. Lo dividimos en dos partes iguales. Todo este espacio o todo este tramo debemos medir y dividir en mitad. Entonces, vamos a escuadrar, lo cual sale 16,5. La misma medida proyectamos hasta abajo. También en la cintura, ¿no? Conectamos estos puntos. Bueno, vamos a medir
aquí en botapié. Para nuestro ejemplo 18, entonces vamos a compartir de la línea de planchado a cada lado 9. 9 y 9. Aquí 9 y medio, 9 y medio. Aquí vamos a medir 22. Vamos a compartir 11 a cada lado de la línea de planchado. 11 a este lado. Trazamos con líneas rectas. Vamos a bajar como pasar de la línea como unos 2 centímetros y a partir de ahí recién desviamos. Así. En este sector vamos a trazar una semicurva, como se puede observar en la regla. Aquí vamos a dividir en 3 partes iguales el tiro. Es 23. 23. Dividimos en 3 partes iguales. 7,7 aproximadamente. Trazamos este costado. Pasando de la línea como unos 6 centímetros. Volteamos la regla. Y conectamos con la rodilla. Aquí vamos a bajar 1,5. Vamos a medir la cintura. Para nuestro ejemplo es 44. Vamos a aplicar mitad de cintura, 22, más 2, 24. 24. Llega a dar aquí. Entonces está muy adentro. No conviene que esté muy adentro. Aquí en el costado, la medida de cintura, ¿no? Entonces aquí voy a echar 1 centímetro. Ya recién puedo aquí acercarme más al costado, ¿no? Normalmente debe ingresar 1 centímetro del costado la medida de cintura. Conectamos con la cadera. Aquí vamos a completar con una leve curva, así. Conectamos con una semicurva. Bien, realizamos el corte. Un poco matoso mi tijera. Luego lo voy a cortar esta bajante. Lo voy a mantener mientras tanto esta línea para
Esto me va a servir para subir, para medir el levante de la pieza posterior. Trazamos la parte posterior. Vamos a voltear la tela de esta forma, así. Necesitamos solo una hoja. Acomodamos. Más o menos así. Aquí debemos dar un espacio de 2 centímetros en ese sector. Así. Por aquí unos 7 centímetros aproximadamente. Ya. Y vamos a insertar o vamos a acomodar nuestro delantero que esté, bueno, la línea, que no esté torcido, que no esté chueco, que esté, lo podemos insertar con la ayuda de la regla. O simplemente jalamos así la tela, el delantero, y listo, lo soltamos. Perfecto. Bien, vamos a proyectar líneas horizontales hacia los costados, aquí de la cintura al costado. En el muslo no es necesario. Aquí en la rodilla, botapié. Vamos a trazar como unos 2 centímetros o 2,5. Bien, vamos a empezar por el botapié. Aquí vamos a medir 2 centímetros. Es decir, del borde del delantero debemos medir 2 centímetros. 2 centímetros. En la rodilla 2 centímetros. Aquí 2 centímetros. 2 centímetros y 2 centímetros. Trazamos con líneas rectas. Así. Bien. Quizá esta parte es un poquito complejo, pero es bastante práctico realizarlo. Vamos a dividir este tramo, este espacio, tiene 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces, dividimos en mitad, 5. Vamos a subir a partir de aquí 4 centímetros para el levante. El levante del tiro posterior es más elevado. 4 centímetros como medida estándar. Bien, ahora vamos a conectar con una leve curva con esta intersección. Con una leve curva. Como un ejemplito así, pero lo debemos trazar aquí abajo, ¿no? Así. Bien. Vamos a trazar aquí el gancho posterior. Debemos medir aquí la cuarta de cadera menos 2. La cuarta de 52, 26, 13, 13 menos 2, 11. 11 centímetros de aquí vamos a medir. 11 centímetros. Vamos a medir este espacio, la entrepierna de la rodilla hasta el gancho. En el delantero tiene 31 y medio. Entonces debemos transferir la misma medida. 31 y medio. Perfecto. Llega ahí.
Y de ahí y a partir de ahí vamos a bajar 1 centímetro. 1 centímetro. Conectamos con una semicurva. Así. Vamos a dejar por un momento este sector. Después seguimos. Aquí vamos a medir 4 centímetros, el mismo levante. Medimos aquí 4. Y vamos a medir de aquí hasta esta línea, porque esta es la línea de cadera. La línea de cadera, vamos a medir la mitad de la medida de cadera más 3. Mitad de cadera de 52, 26 más 3, 29. 29. Cabalito. Al borde casi. Ahora, de aquí vamos a medir mitad de cintura más 4. Mitad de cintura. La cintura es 44, mitad 22 más 4, 26. 3, 4, 26. Bueno, entonces trazamos con casi una leve curva. Así. Volteamos la regla. Conectamos con la rodilla. Así. Debemos cuidar los ángulos, ¿no? Si se crean ángulos, entonces debemos suavizar. Ahora sí, conectamos la cintura de la pieza posterior. Aquí se baja casi como medio centímetro. ¿Eso por qué? Es porque se está desplazando un poco atrás, vamos a decir, la pieza posterior, y gana espacio en ese trayecto. Medimos de la cintura del delantero, mide 54. Entonces transferimos la misma medida de la cintura en el lado posterior, 54, y da cabalito. Así. Bien, ahora nos vamos a concentrar en esto. Aquí vamos a trazar una línea solo como referencia, ¿no? Para poder trazar la curva. La curva debemos trazar desde este sector, desde el levante. Lo voy a marcar en la parte posterior. Trazamos. También con la delantera. Normalmente pasa cerca al gancho del delantero, casi por el mismo lugar, ¿no? Más o menos como a unos 3 milímetros, 4 milímetros de espacio de la curva del gancho delantero, ¿no? Entonces, trazamos. Volteamos la regla. Y terminamos. Aquí vamos a aplicar el ensanche de 4 centímetros. Aquí 1,5. Entonces lo voy a hacer a pulso de 1 centímetro. Así. Y vamos a conectar el doblez.
Bien, terminamos la parte posterior. Ahora sí podemos cortar esto, porque nos faltaba cortar esta bajante. Listo. Bueno, cortamos ahora la parte posterior. Antes de cortar este sector, la cintura, vamos a trazar aquí 7,5 para el bolsillo, 7,5. Aquí vamos a entrar 5. El bolsillo tendrá un ancho, un tamaño de 13 centímetros y la pinza en la mitad. Vamos a escuadrar la pinza. Vamos a aplicar 7 milímetros. En este sector vamos a subir como casi 1 centímetro. Así. Ahora sí vamos al corte. Uy, ya me pasé algo, pero es la manera de cortar. Debemos darle aquí una demasía de casi 1 centímetro, 7 milímetros, ¿no? Para que, eso porque cuando se cose la pinza tiende a bajarse. Una vez cosido la pinza, entonces ya podemos insertar. Por eso es que se sube en esa parte. Vamos a comprobar la medida del muslo. Lo demás está bien en este sector. La medida del muslo. Vamos a medir. Así vamos a medir el muslo. 1 centímetro de la línea de tiro o línea de muslo. 1 centímetro hacia abajo y medimos. Ahí tiene 29,5 de tope a tope. 29,5. Entonces colocamos aquí 29,5, perfecto. Y tiene 69. Entonces restamos 4 centímetros. 1, 2, 3, 4, 65. 32,5 es el muslo. Medio centímetro no afecta en la medida de muslo. Así es, entonces la forma de medir, bueno, en rodilla, en botapié, las medidas no fallan, ¿no? Porque hemos compartido a mitades de la línea de planchado, aquí 11, 11. Podemos hacer un ejemplo. Esto es 22. Llevamos aquí al extremo 22, 48 menos 4, 44, mitad 22. Así. Bueno, vamos a cortar las piezas menores. Aquí vamos a empezar por el bolsillo delantero. Vamos a ingresar aquí 4 centímetros, la abertura del bolsillo delantero. Una altura de
18 centímetros. Vamos a ingresar medio centímetro, medio, trazamos una línea recta. Cortamos. Medio centímetro. Ya tenemos listo para el bolsillar, ¿no? El delantero. Ahora vamos a trazar las piezas menores. Piezas menores. Bien, vamos a empezar por la pieza más grande, ¿no? La pretina. Luego en los más pequeños. Terminamos aquí. Cortamos la pretina. Vamos a aplicar medida de cintura más 12, 44 y más 12, lo cual es 56. 56 de largo por 11 centímetros. Es una sola pieza esta pretina, no tiene forro internamente, es todo tela. Si les muestro el ejemplo del pantalón, aquí está, es todo tela. Y aquí se coloca el elástico, ¿no? Y se coloca aquí un ribete, así. Es una sola pieza. Bien, aquí vamos a trazar vista. Me parece que normalmente sale de aquí la vista, pero es un poco angosto. Es angosto. Vamos a sacar de aquí. El bolsillo tiene 13 y vamos a aumentar 4. 13 más 4, 17 de largo. 17 por 9 centímetros es suficiente. 9 centímetros. Esta es la vista del bolsillo posterior. Aquí vamos a trazar el vivo del bolsillo posterior. 17 también. 17 por 9. La misma medida de la vista. Bien, nos alcanza la tela. Aquí vamos a trazar aquí los pasadores, 4 centímetros de ancho. Por cada pasador tiene 9 de largo. En total son 8 pasadores. 8 pasadores. Ya tenemos pretina, vivo del bolsillo posterior, pasadores, la vista. Aquí vamos a trazar vista delantero. Vamos a medir 22 de alto por 14. 14. Sí. Bueno, vamos a cortar.
serpentina, debemos separar esto para cada lado. El vivo posterior. Los pasadores. Lo vamos a coser uno solo y volcar. Aquí. Vista delantero. Es recomendable que la vista sea amplio, que no sea angosto, ¿no? Cuando es amplio, bueno, es bastante, vamos a decir que no suele aparecer el bolsillo. Entonces, es bueno cortar, es bueno que sea amplio en la vista. Vista, aquí nos falta para la abertura del bolsillo delantero, orillo de unos 21 aproximadamente, y de ancho unos 4,5. 4,5. Listo. Orillo y vista delantera. Ahora aquí. Aquí haremos algo. Aquí vamos a emplear lo que es las aletas. Las aletas. Va a tener un foso internamente la aleta. ¿Cuánto tiene? Tiene 5,5 más costuras 7. Entonces aquí 7 vamos a aplicar. 7. Sí, está bien. Debemos mantener la cara, ¿no? Entonces aquí vamos a dar una curvita. Sería la aleta izquierda o derecha. Aquí la aleta izquierda sería esta. Listo. Ya tenemos ahí las aletas. ¿Qué más faltaría? Ya. Faltaba la vista. Vista del bolsillo posterior. 17 por 9. Nos falta la taquera. Es una pieza que se coloca en el botapié como una especie de refuerzo. La parte posterior.
se coloca este refuerzo. Listo. Ya estaría completo entonces las piezas menores. Me faltaría el bolsillo. No tengo la lista, pero les doy un ejemplo. Tengo papel. Vamos a trazar el bolsillo posterior. Tiene una altura de 27. 27. De ancho, 38. Sí, creo que alcanza. Caballito. 38. 38. 38. Es el forro del bolsillo, ¿no? Este sería el bolsillo. Lo doblamos por la mitad. La altura tiene entonces 27 y el ancho tiene 38, doblado 19. El bolsillo posterior se debe cortar 2. Ahora el bolsillo delantero es más largo. De largo tiene 34 y está cabalito. Y de ancho tiene 38. 38. 38. Doblamos por la mitad. Entonces, la altura tiene 34. Puede ser hasta 35. El ancho tiene 38. La mitad 19. Así. Se corta 2 bolsillos delanteros. Bueno, creo que hemos terminado todo. Las piezas menores, creo que no falta nada. Bien, entonces ha sido un gusto poder compartir este trazo del pantalón clásico de varón. En el siguiente voy a estar compartiendo un pantalón ya con pliegues o con pinzas. Así es. Bueno, hasta luego entonces.